estar de nuevo en ese país, porque para mí es siempre una experiencia de belleza, porque ver esos colores, esos vestidos tan bellos que las mujeres traen, que nosotros no conocemos en mi país, eso me encanta mucho. Me encanta también ver que las hermanas se han encarnado en esa cultura y traen también las ropas de los mayas. ¿Están escuchando o hablo demasiado bajo? ¿Se escucha atrás? Entonces, perfecto. Yo quiero dividir mi charla en dos partes. La primera es el pesimismo de la inteligencia y la segunda, el optimismo de la voluntad. Entonces, vamos a empezar con el pesimismo de la inteligencia. Con eso quiero decir que estamos como la carta de la tierra que ustedes conocen y que fue muy profundizada por Cruz y por todos los que están estudiando acá. Porque la carta de la tierra empieza con la primera frase. Estamos en un momento crítico de la historia de la tierra, en una época en que debemos hacer una elección. La elección es esta: o hacer una alianza global para cuidar unos y otros y la tierra, o entonces arriesgar nuestra vida y la vida de la biodiversidad. Mira, esa es la primera frase del texto. De los 25 que yo trabajé junto con ellos, los 25 que hemos trabajado durante 8 años, dice, no podemos asustar a la humanidad con una frase así apocalíptica, que hace que o nos cuidamos y cuidar la tierra, o entonces vamos a perecer. Eso no se puede empezar así. Entonces hemos consultado 3 grandes fuentes de científicos que un mes después nos han conquistado. Ustedes no solamente pueden, sino que deben decir eso, porque esta es la realidad concreta de la tierra. Lo que el Papa dijo en su encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos y hermanas, estamos todos en el mismo barco. O nos salvamos todos, o nadie se salva. Mira, son frases duras de una persona con la autoridad del Papa, que escribió posiblemente la más bella encíclica sobre la ecología, que es Laudato Si, que tiene sobre el subtítulo ¿Cómo cuidar de la casa? Después escribía todos hermanos y hermanas. Y es la 2015, la primera, 2020, la otra. Y el año pasado, Laudato Deo, que se dio un papa allá. Yo no digo triste, pero tomado por un desaliento, porque dice, hemos suscitado una conciencia nueva en la humanidad, pero no resultó casi nada. Vamos al encuentro de lo peor. Entonces es lo que dije, el pesimismo de la inteligencia. Pero yo creo, en el caso mío, hay que meter los anteojos, la visualidad. Yo creo que nosotros, ustedes, nosotros intelectuales, tenemos un deber ético de hablar sobre eso, porque de hecho estamos bajo grandes y la gran parte de la humanidad no tiene conciencia de eso. Por eso ayer me gustó mucho cuando ahí en la casa junto al lago, con las varias personas
especialmente como Oscar y organizado un poco por Nancy. No hay que confundir la esposa de Trump, Nancy. Entonces, me gustó mucho la reunión de ese colectivo, las guardianas de la, porque han mostrado una conciencia muy clara y aguda a todo el grupo de la necesidad no solamente de cuidar del lago, sino cuidar de nuestro país, cuidar de la tierra, más bien cuidar de la entera humanidad. Entonces, una conciencia abierta que asume responsabilidades y ojalá todos lleguemos a eso, porque efectivamente si no cambiamos, tenemos el riesgo grave de conocer días dramáticos que pueden afectar gran parte de la naturaleza y gran parte de la humanidad. Entonces tenemos que prestar la atención y yo creo que el riesgo, hay dos riesgos que yo veo muy, muy grandes. El primero es que la posibilidad de una guerra nuclear, porque grandes nombres, analistas de la sociedad, dicen, ese conflicto que hay ahí en Israel y con Hamas, que no es una guerra, es un genocidio, porque están matando ya más de 6.500 niños pequeños, más de 11.000 personas, que no tienen nada que ver con la guerra, que ese conflicto puede desbordar de la región, involucrar Irán, involucrar Rusia, China, y ahí evidentemente Estados Unidos, y puede haber una guerra nuclear. Noam Chomsky, que es el intelectual más conocido en Estados Unidos, él dice, más día menos día tendrás que se enfrentan ellos, porque están disputando la unipolaridad solamente uno, un modo de imperio, o entonces una multilateralidad. Varios centros de poder, China, Rusia, como los BRICS, esos países que se han activado. Y si más allá menos día tendrá, y ahí pone el acuerdo, uno más uno igual a cero. Es decir, si uno destruye al otro, te lleva mucho a mano. No la tierra, porque la tierra es unidad gigante a los solo recibimos. Y eso efectivamente es un riesgo posible. Hay una comunidad científica que publicó el año pasado en Estados Unidos, ganó el proyecto más importante Pulitzer, que tiene como título Bajo el cielo blanco, el futuro de la humanidad y de la naturaleza. Ella dice, se tendrá una guerra mundial por decenas de años, todo el cielo se quedará blanco a raíz de los efectos de las bombas, de la contaminación, y eso significará que no vamos a ver el sol, no hay la fotosíntesis, mueren los animales, los bosques y gran parte de la humanidad. El riesgo es este, baja el cielo blanco, se queda todo blanco. Entonces yo creo que hay que hablarse de eso, porque los grandes periódicos no hablan, porque ya es antisistema. A ellos les interesan las ganancias, hacer sus negocios, y todo eso es contra la norma de producción del sistema capitalista, explotando la naturaleza, explotando los seres humanos, y hace guerras. En este momento hay 18 lugares en la tierra de guerra. En Congo hay un genocidio verdadero de más de
casi 1 millón de personas. Ningún periódico habla de eso. Nada, porque es ahí África y somos más cercanos a los monos que a las personas. Entonces no les dan importancia. Pero nosotros tenemos que pensar eso. Tenemos que mostrar nuestra solidaridad, porque no tenemos solamente inteligencia que lee textos, tenemos corazón, porque cuando ves ese montón de niños que están ya muertos, y son más de casi 6.000, y 1.500 están bajo los escombros, uno no aguanta de dolor, es demasiado. El ser humano es demasiadamente cruel y sin piedad. Pero volcamos la página, vamos a otro lado peligroso, que es el calentamiento global. Mira, ya estamos un poco aquí en el calentamiento global, ustedes están sufriendo un poco de eso, yo voy a abrir ya mi camisa aquí porque estoy sudando. Mira, nosotros no vamos al encuentro del calentamiento global. Estamos ya dentro. Todos los científicos, los climatólogos, los que estudian los climas de la Tierra, han dicho y revelado cómo científicos y técnicos hemos llegado atrasados. No podemos hacer más nada. Es un camino irreversible. Lo máximo que podemos hacer es advertir la humanidad por los niveles de calentamiento que vienen y minorar los efectos dañinos. Solamente para dar un ejemplo de mi país, el sur de Brasil, ya 3 semanas, inundaciones tremendas, varias ciudades se ve solo el techo de las casas. Es el sur de Brasil. Y el norte, donde está la Amazonía, una sequía tremenda. El río Amazonas bajó desde 7 metros. El río afluente, que es más importante, el río Negro, que tiene como 3 kilómetros de ancho, parece un riachuelo. Incendios inmensos en la foresta amazónica, con tal que las personas de Manaus, la capital que tiene 3 millones de habitantes, tienen que usar la mascarilla, porque es totalmente tóxico. Entonces, calentamiento global significa eventos extremos. De una parte, sequías enormes, de otra parte, inundaciones tremendas. Y eso ocurre un poco por todas las partes del mundo. A raíz de esto, científicos han dicho, y esto ya fue asimilado en el discurso de la ciencia, que hemos dejado la etapa geológica en que estábamos, el Holoceno. Hemos inaugurado una nueva etapa geológica que se llama el Antropoceno. Es decir, la gran amenaza a la vida no viene desde afuera, de un meteoro rasante. Es el ser humano que se ha transformado en gran satán de la Tierra, que mueve una guerra contra todos los ecosistemas, contra la madre Tierra, sin ningún chance de ganar esa guerra. Dice antropoceno, es el ser humano, especialmente las grandes fortunas. No es el pueblo, no son los campesinos, son los grandes ricos con sus inmensas empresas, ellos que están amenazando toda la vida de la Tierra. Y por eso dice, el antropoceno es peligroso porque el ser humano se ha hecho el gran peligro para la propia madre Tierra. Y se ha avanzado más, no solamente antropoceno, necroceno. Necros en griego significa muerte. El más grande biólogo que murió el año pasado, yo lo conocí personalmente en la UNO ahí, Edward Wilson, que creó la palabra biodiversidad, creó la palabra biofilia,
que significa amor a la vida. Bios en griego es vida, filia es amor, como filosofía es amor a la sabiduría. El último dato que él va publicando es que cada año desaparecen 100.000 especies de seres vivos a raíz de la voracidad del sistema industrialista. Y 1 millón de seres vivos están bajo grave riesgo de desaparecer. Entonces hablan de necroceno. Esto es la muerte masiva de vidas y también vidas humanas. Y a partir del año pasado entró una otra fase, que es el piroceno. Piros en griego significa fuego, la edad del fuego. Hay incendios por todas las partes de la tierra, en Brasil, en Australia, en Europa, en Siberia, que es húmeda, inmensos incendios. ¿De dónde vienen? Una parte porque el ser humano ha puesto fuego, pero por otra parte, porque el suelo se ha hecho tan seco, tan árido, y el calor es tan intenso que las piedras se acalentan y con hojas secas que están encima crean un incendio que se divulga, se difunde por todas las partes. Y ahí entendemos lo que las escrituras cristianas, especialmente la segunda carta de San Pedro, que dice, el fin del mundo viene del fuego. Incluso uno de esos científicos dice, las escrituras cristianas ya nos han advertido que el fuego es la parte más peligrosa de la historia humana. Estamos dentro de la fase del piroceno. Antropoceno, guarden la palabra, puede apuntar las manos. Antropoceno, necroceno, piroceno. Fuego por todas las partes. Entonces es una situación que nos preocupa muchísimo, porque es un camino que no tiene vuelta. Se ha instalado ya, es decir, la Tierra va a calentarse hasta encontrar un equilibrio. En el gran encuentro en París en 2015, que había establecido que no podemos llegar al año 2030 con 1,5 grados más de lo que el común de la Tierra. Y ahora el último dato que a dos meses han publicado esos organismos internacionales, una más importante de la ONU, que se llama Organización Meteorológica Mundial. Dice, no vamos a llegar a 2030, entre 2025 a 2027, la Tierra va a calentarse a 2 grados y medio. Con ese calor, muchas personas no alcanzan a adaptarse. Nosotros ancianos, yo soy viejo ya, y niños, etc., corren riesgo de desaparecer, porque será tremenda la escasez de agua. Yo voy a tomar la mía antes que se acabe, ¿no? Entonces, vamos al encuentro de una situación muy grave, muy grave. Lo curioso es que los grandes periódicos, sea americanos, sea de yo creo que aquí igual, todo el mundo, no dice una palabra sobre eso, porque les daña los negocios. Incluso yo hablando con un científico que tengo un diálogo largo en francés, que me dice, yo siempre decía a él que quien va a destruir el capitalismo es la tierra, que va a negarle todos los bienes y servicios necesarios. Él me dijo, no, el sistema de capital está así montado, aceitado de tal manera que va a explotar la tierra hasta el punto que se hace inhabitable para ellos y para nosotros.
porque es su lógica interna, es su DNA, es su dinamismo interno de buscar cada vez más ganancias ilimitadas, explotar la naturaleza de forma también ilimitada y no tener ningún respeto con todos los demás seres. Un último dato, y voy a terminar con el pesimismo, porque si no ustedes se marcharán todos. Ese es un profeta falso, un profeta de malo auguro. Lo que llama la sobrecarga de la tierra, the air overshoot, que es la sobrecarga de la tierra. Cada año la ONU publica, ese año fue el 22 de julio de ese año. La sobrecarga de la tierra significa que todos los elementos fundamentales para nuestra vida, que es agua, que es suelo, que es climas amenos, y varios elementos, que son 13 al todo, se han agotado, se han agotado. Y como nosotros no queremos disminuir el consumismo, sacamos de la tierra lo que ella ya no nos puede dar. Y como la tierra es un superorganismo vivo, es un ente que sistémicamente articula lo químico, lo físico, lo ecológico, de tal manera que siempre se mantiene vivo y produce vida. Entonces la famosa teoría, o la teoría científica de Gaia, que los pueblos originarios de acá llamaban de Pachamama o Tonantzin, la madre tierra. ¿Cómo la explotamos? La superexplotamos. Ella reacciona porque es un ser vivo. Nos manda más virus, más calentamiento, más tsunamis, más eventos extremos. Y el científico que ha anunciado la venida del coronavirus y avisó a todos los jefes de Estado, preparen la infraestructura sanitaria porque tiene un virus muy peligroso. Y nadie se tomó ninguna medida porque decían, no sabemos ni cuándo ni cómo viene. No han hecho nada. Por eso murieron tantas personas. En mi país fueron 700.000 personas que murieron. 700.000. Y ahora esos científicos dicen, lo peor no es el virus, son las secuelas, las consecuencias en los riñones, en los pulmones, en la memoria, en el hígado, porque continúa actuando y produciendo enfermedades y muchos mueren a raíz. Entonces, ese científico, ustedes pueden entrar en Google, el Google sabe todo, entonces pueden entrar y busquen el nombre David Cameron. Él dice, si no cambiamos nuestra relación con la madre tierra, ella nos va a mandar the next big one, el gran virus contra el cual no hay vacunas, no hay antibióticos y va a llevar gran parte de la humanidad. Y esa advertencia a la humanidad. Entonces, la sobrecarga de la tierra cada año se agrava cada vez más. Y esos que estudian dicen, no podemos llegar a noviembre, porque si llegamos a noviembre, hay colapso de nuestra civilización. Mire, yo veo que ustedes están espantados. Yo igual, porque esta es la realidad. Esa es la realidad. Mire, la Tierra pasó por 15 grandes expansiones. La última grande, o las dos grandes, cuando había solamente un continente que se rompió y creó los 5 continentes que tenemos. Esa ruptura ha provocado que 70% de todos los seres vivos desaparecieron. Que la Tierra necesitó 10 millones de años para rehacer la biodiversidad.
El último gran desastre ocurrió aquí en el Caribe, a 67 millones de años atrás, cuando cayó un meteoro rasante de casi 10 kilómetros, 9 kilómetros, 6, 10 kilómetros de tamaño. Cayó acá, aquí en el Caribe. Por eso hay isla y todos estos problemas aquí que tienen. Provocó una ola inmensa que por 30 años el cielo se quedó prácticamente blanco. Los dinosaurios que vivían en la Tierra 133 millones de años, de repente desaparecieron todos, porque no había que comer. Una ola de gases, olas inmensas y la última gran extinción. Y ahora no somos, esas eran extinciones que venían abruptamente. La nuestra extinción viene lentamente. Por eso los científicos dicen, estamos en la sexta extinción lentamente. Cada año se van desapareciendo más seres orgánicos, más seres vivos, y muchos se preguntan, tal vez llegó nuestra vez. Porque todos los seres viven millones de años y de repente llega a su clímax, llega a su plenitud, como un árbol grande y todo, que cae de repente. Y puede ser que ha llegado nuestra vez. Y nosotros nos preocupamos, pero tenemos fuentes de esperanza. Ahora voy a sentarme porque al hablar de lo positivo, uno tiene que hablar sentado. Entonces voy a sentar, porque de pie es para asustar un poco. Y sentado es para generar esperanza. Entonces vamos a hacer. Yo muchas veces, para poner miedo a las mujeres, voy hasta la borda, ¿sabes? De todo ese fondo furioso. Y una vez caí exactamente, me quedé en la nariz. Ahora entonces me pongo de distancia, porque me gusta ver las mujeres nerviosas, ¿sabes? Los hombres, los hombres dicen, que se caiga, que se caiga. Efectivamente, una vez que yo me caí ahí, me quebré la nariz en los anteojos, y nunca más. Solo una amenaza, algo amenaza, pero ya eso. Yo creo que esa es una parte de la historia. Pero ya está todo aquí. Yo creo que estamos en casa. Mira. Yo quiero empezar con una frase de la Carta de la Tierra, ese documento que el Papa la utilizó mucho. Yo participé durante 8 años con la dirección de Gorbachev, que se murió en Quito el año pasado. Y es un documento de los más importantes, porque hemos trabajado 8 años consultando todos los niveles de la humanidad, gente de pueblo, gente de pueblos originarios, científicos, todo tipo de gente, para saber cuáles son los principios y valores que pueden salvar nuestra vida. Entonces, y ahí todo el libro es pequeñito, pero es una joya. Merece ser leído, es una joya. Pequeño, hemos discutido casi cada frase, pero al final dice, estamos en un momento en que del destino humano, de que debemos cambiar la mente y el corazón. Cambiar la mente es entender que la tierra, como los modernos y el capitalismo la entienden, como algo que está ahí para ser explotado y hasta el final. Entender la tierra como nuestra gran madre,
como Pachamama, cambiaron nuestra visión de la vida. Yo me acuerdo, voy a hacer un pequeño paréntesis para aclarar esto. Había un proyecto en la ONU que venía de los pueblos que tienen indígenas, que querían transformar el día 22 de abril, el día de la tierra, transformarlo en el día de la madre tierra. Y siempre lo rechazaba, decía esto tanto mitológico, es cosa indígena, no tiene ningún sentido. Pero han llegado tantos huracanes, tantos tsunamis, tantos eventos extremos en todo el mundo, que decían, tenemos que estudiar esto. Entonces han invitado a Evo Morales, indígena, para hacer el discurso, que fue uno de los discursos más impactantes que yo escuché en mi vida, porque llegó diciendo, hermanos y hermanas, porque ahí nadie se trata de hermano y hermana, porque son todos uno enemigo del otro, hermanos y hermanas, yo vengo de rodillas a pedirles, no maltraten la Pachamama, que está herida con mucha sangre a raíz de nuestra agresividad. El siglo XX fue el siglo de los derechos humanos, personales y sociales. El siglo XXI será el siglo de los derechos de la naturaleza y de los derechos de la madre tierra. Y ese es el elenco de los derechos. Y fue muy importante. Después invitaron a mí, porque dice, viene ahí del fin del mundo, un ladrón de gallinas, vamos a ver qué va a decir. Me encargaron de hacer un discurso lo más científico. Yo lo hice de la forma más seria. Pero se han convencido, porque han aplaudido cuando yo dije, si yo considero la tierra como suelo, yo puedo cavar, puedo comprar, puedo vender, puedo hacer lo que quiera. Pero sintiendo la tierra no como suelo, como madre, yo la amo, la cuido, la guardo. Estoy siempre junto a esa madre. Esos atributos que damos a nuestras madres, hay que darlos a la madre tierra, porque de hecho es madre. Qué bueno que han aplaudido, porque la ONU nunca aplaude. Desta vez todos aplaudieron. Ese con el sombrero ahí empezó de verdad. Le agradezco. Hubo la votación, 192 votos a favor y ninguna oposición. Es decir, hay que aceptar la tierra de hecho como madre tierra y así tratarla con cariño, con cuidado. Entonces yo creo que el primer momento es cambiar nuestra mente, nuestra visión de la tierra. No una relación utilitarista de sacar lo que necesitamos. Evidente, sacamos lo que necesitamos, pero no la superexplotación como hace el capitalismo, en función de una riqueza, de una acumulación ilimitada, con tal que destruye casi todos los ecosistemas. Han deforestado grandes partes de la tierra con agrotóxicos, mil cosas, que la tierra está efectivamente enferma. Entonces, si la tratamos como madre, podemos cuidar de ella. Tener una relación no de utilidad, sino de amor, de cuidado, de cariño por la tierra. Cambiar la mente, cambiar el corazón. Mira, los crímenes que están ocurriendo ahora en Gaza es porque Netanyahu no tiene corazón, tiene solo racionalidad para dominar y matar y exterminar todo un pueblo de 2 millones de personas. Entonces, cambiar la mente, cambiar el corazón. El corazón es tal vez la parte más importante de nosotros, porque el cerebro, neocórtex, tiene como 9 millones de años. El corazón, la sensibilidad, tiene 125 millones de años. Cuando en el proceso de la evolución emergieron los mamíferos, el mamífero
Cuando da la luz a la crianza, la ama, la cuida, la defiende. Y nosotros hemos olvidado que no somos animales racionales, somos mamíferos racionales. Lo más importante de nosotros es el sentimiento. En el corazón está el mundo de las excelencias, de los valores. Está el amor, la empatía, la amistad, la ética. Todo lo que es profundamente humano está en el corazón. Nosotros hemos separado mente y corazón. Toda la cultura moderna ha desarrollado la tecnociencia al punto de crear el principio de autodestrucción. Es decir, ha creado un nivel de armas químicas, biológicas, nucleares, que puede destruir por X formas toda la vida de la Tierra. En una pausa de café, yo y la negra Mercedes Sosa, que pertenecía al grupo, representando los pueblos originarios, fuimos a hablar con Gorbachev, que era jefe de Estado de Rusia y coordinaba el grupo nuestro, que era de 25 personas. Le preguntamos a Gorbachev, ¿es verdad que con tus armas puedes destruir toda la vida? Y él se puso a reír y dijo, hay dos generales locos que continuamente me hablan al oído para decir, vamos al encuentro de Occidente, vamos a la guerra. Y él decía, solamente con las armas que nosotros, rusos, tenemos, dispensando las americanas, francesas, inglesas, podemos destruir toda la vida por 5 formas diferentes, sin nadie para contar la historia. Eso, y yo le dije, le pregunté a él, Gorbachev, ¿puedo anunciar esto? Tiene que decirlo, porque ellos no querían que fuera algo personal. No tiene que decirlo, porque en mis charlas quiero decir esto, que escuché de tu boca, no leído en un periódico, un libro, de tu boca, de un jefe de Estado que manejaba esas armas nucleares. Entonces, esa inteligencia que se ha apartado del corazón ha creado grandes vantagens, ha creado el antibiótico, ha mejorado nuestra vida, vivimos mucho más que antes, fuimos a la luna y retornamos de la luna, pero hemos creado ese principio de autodestrucción que puede ser accionado y ahí se va toda la humanidad. Entonces es una racionalidad irracional, una racionalidad loca, porque es locura crear para sí mismo los instrumentos del suicidio colectivo de la humanidad. Por eso el gran reto hoy, y hay una reflexión filosófica muy grande, que es cómo rescatar los derechos del corazón. Me parece que hay un librito mío que Oscar lo hizo traducir aquí, Los derechos del corazón. Yo estaba viendo ahí que uno tenía un montón de ellos. Tenemos que unir corazón y mente, que el corazón ayude a la mente a ser razonable, tener sensibilidad para los que sufren, para la naturaleza que está enferma, para no introducir formas de destrucción colectiva. Tenemos que unir, necesitamos la inteligencia para dar cuenta de la complejidad de las sociedades modernas. Necesitamos eso, pero sola ella es loca. Tenemos que enriquecerla con el afecto, con la pasión, con el amor, con el sentido de pertenencia. Entonces tenemos que establecer con la realidad una relación de sentimiento, de afecto, hacer una alianza de amor con las montañas, con el lago Atitlán, con todos los bosques, sentirnos hermanos y hermanas, defenderlos, porque nuestra vocación ahí está en Génesis 2. Dios nos puso el paraíso terrenal para guardar y cuidar de la tierra, cuidar del paraíso terrenal. Y nosotros no hemos hecho.
Entonces es urgente hoy unir mente y corazón. Y la Carta de la Tierra sigue adelante diciendo, no solamente eso, sino asumir una corresponsabilidad colectiva, porque todos estamos bajo el mismo riesgo y todos debemos dar nuestra colaboración. El problema es que no ocurre porque hay empresas que son negacionistas. Dicen, no aceptamos eso, no aceptamos el calentamiento global y ya no hay corresponsabilidad colectiva. Y el otro, tener el sentimiento de que todos estamos conectados con todos, porque todo es relación y nada existe fuera de la relación. Y ahí dice, si unimos mente, corazón, corresponsabilidad y sentimiento de interrelación, vamos a crear no un desarrollo sostenible, sino un modo sostenible de vivir, que es mucho más que el desarrollo que nos buscan los grandes, cada país. Todos quieren desarrollo y añade sostenibilidad y nunca es sostenible porque la lógica es destruir todo eso. Pero podemos llegar a un modo sostenible de vida. Y aquí yo creo que los pueblos andinos, con su bien vivir, ustedes también nos dan el ejemplo. El centro no es la economía, es la vida en el centro. La economía es una economía no de la acumulación, sino la economía de lo suficiente y de lo decente para todos, porque la Pachamama nos da todo lo que necesitamos. Y cuando nos hace falta, entonces trabajamos. Pero no estamos condenados a trabajar. Al revés, tenemos el tiempo para convivir, cultivar nuestras tradiciones, cultivar los bosques, hacer nuestras fiestas. Esa es otra manera de vivir, manera donde la vida es el centro, y la economía y la política en función de la vida. Entonces, una biocivilización, una civilización donde el centro no es la ganancia, el capital, sino la vida humana en su inmensa diversidad. Mire que cada país tiene que cada año mostrar que su PIB, su Producto Interno Bruto, crece, que son todos bienes materiales. Lo que es importante para nosotros, que es el amor, la solidaridad, la compasión, no entra en el PIB, no entra, no vale, no cuenta. Y para nosotros eso no nos cuenta, que da sentido a nuestra vida, no la acumulación de bienes materiales. Entonces el gran reto es cómo pasar de una civilización asentada sobre bienes materiales, una acumulación ilimitada, con lo ridículo que un planeta limitado no soporta un desarrollo ilimitado. El Papa en la Laudato Si dice, es una mentira. Dice, un Papa generalmente no dice palabras fuertes así. Dice, es una mentira decir que podemos crear un desarrollo ilimitado dentro de una tierra que es limitada, que no soporta un proyecto ilimitado de crecimiento. Es una mentira. Y si seguimos adelante con eso, vamos a destruir las bases que sustentan nuestra vida. Bueno, eso ya es un poco científico. Ahora vamos en cristiano. Yo entendí toda la oración que nos has dicho en Quichua. La entendí toda. Porque la oración no basta entender las palabras, basta tener la actitud de respeto, de veneración. Para que ¿te parece? Me da 10 minutos solo. Yo pensaba que ahora empezaba, no puedo. Entonces vamos a tomar mi agua aquí. Bien, entonces
Pero con eso termino o es solo una pausa. Yo necesito un poco más de tiempo, porque ahora el tema es en qué medida nuestra fe cristiana nos ayuda a tener una relación ecológica que nos ayuda a salvar la tierra. Y yo creo que toda la ciencia, las matemáticas, la física, la química, todas ellas tienen que dar su colaboración para salvar la tierra. Y nosotros cristianos, desde el capital religioso, desde la riqueza de nuestra fe, podemos dar una colaboración importante que nos ayude a salvar la tierra. La primera es entender a Dios como una comunión de personas. Dios es un conjunto de relaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son relaciones de amor. El Papa los subraya mucho en la encíclica, que Dios es relación de amor y de comunión del Padre hasta el Hijo hasta el Padre. Se dicen expresiones de amor que es el Espíritu Santo. Entonces, toda la creación es hecha a semejanza de la comunión de la Trinidad. Generalmente nosotros hablamos solamente de Dios. Eso hablan también los musulmanes, los judíos. Nosotros hablamos un Dios que es Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es comunión de amor, de autocomunicación, de convivencia amorosa infinita, que se ha mostrado en la creación. Por eso la ley básica de la física cuántica es decir, todo en el universo, sea en la Tierra, es un conjunto de relaciones y nada existe fuera de la relación. Todo es relación. El universo no es hecho por el conjunto de los seres que miramos en el cielo. Es el conjunto de las redes de comunicación. Cada uno de nosotros es un nudo de relaciones volcado en todas las direcciones. Cuanto más nos relacionamos, más humanos nos hacemos, hombres y mujeres. Y así es toda la creación. Todos están conectados uno con otro y todos tienen un valor en sí mismo, más allá de la utilidad que tienen para nosotros, porque todos nacieron del corazón. Dios no quiso quedarse solo Padre, Hijo, Espíritu Santo. Quiso tener compañeros y compañeras en la vida. Nosotros nacimos del corazón de la Trinidad. Por eso somos seres de relación, somos personas. Individuos no existen. Todos estamos conectados unos a otros. Somos esa inmensa red, como Dios es la relación. Él ha enviado también la primera persona que vino al mundo. No fue el Hijo, fue el Espíritu Santo que bajó sobre María. Tal vez intentó en muchas mujeres para que ellas no aceptaban, porque decían, no, yo tener un hijo sin un marido, eso no funciona. Encontró una mujer muy piadosa, que era María de Nazaret. Y ahí se dice en griego, que el Espíritu vino y armó su tienda, es decir, se quedó sobre ella. Por eso el texto dice, lo que nace de ella es hijo de Dios. Es decir, María fue elevada a la altura de lo divino. Hasta hoy las mujeres no han aceptado, no han asumido su porción divina. María es el rostro materno de Dios, el rostro femenino de Dios. Fue la primera persona que fue enviada al mundo. Porque ella dijo, sí, vino el Hijo. Yo escribí un libro entero que se llama El rostro materno de Dios. Siempre que voy a México, lo primero que hago es una procesión a la Virgen de Guadalupe, que soy muy devoto de ella. Yo estaba ahí con mi hábito franciscano y miré a un campesino y le pregunté, hermanito, ¿tú adoras a la Virgen?
¿cómo no voy a adorar a la Virgen, frailecito? Sí que la adoro. Digo, tiene toda la razón. Porque la Virgen de Guadalupe es una mujer encinta. Tiene dentro de sí el Hijo que está siendo producido en su santa humanidad por el Espíritu Santo. Están las dos personas divinas. En un momento de la historia, la mujer era el centro de todo. Después vino Jesús que nos salvó y se ha hecho hermano de nosotros. Mire eso en Lucas 1:35. Ya se dice claramente, con el mismo verbo que se dice que el Hijo armó su tienda entre nosotros, se dice con el Espíritu Santo con referencia a María. María fue elevada a la altura de lo divino por el Espíritu Santo. Entonces nosotros somos habitados por el Espíritu. Como decía uno de los antiguos cristianos, el Espíritu duerme en la piedra, despierta en la flor, piensa en los animales, siente en los animales, piensa en los seres humanos y siente que piensa, eso es una añadidura mía, y siente que piensa en las mujeres, porque las mujeres sienten que piensan, los hombres solamente piensan y sienten poco. Entonces el Espíritu duerme la piel, está presente, despierta en la flor, sueña en la flor, despierta en el animal, piensa en nosotros como seres humanos y sabe que piensa en las mujeres. Eso significa que el Espíritu está en el mundo igual que Jesús. Una vez el Hijo de Dios, una vez encarnado, nunca abandonó nuestra humanidad. Se ha hecho el Cristo cósmico que llena todo el universo, como dice la epístola a los Efesios, capítulo 6. Y hay un texto del año 50, antes que se escribieron los evangelios, un texto bellísimo, donde el resucitado dice, todo salió de mí, todo vuelve a mí. Levante la piedra, estoy debajo de ella. Dale un leño, estoy dentro de ella, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Es decir, ella está llenando todo, ella está presente acá. Es duro trabajar con las piedras, con los leños, pero ahí está el Cristo resucitado, que se ha hecho el Cristo cósmico, que llena todo el universo, que ha tenido tres tipos de existencia: la preexistencia en la Trinidad, la encarnación, después de la resurrección, que se ha hecho el hombre, el ser humano nuevo, como dice San Pablo, a 1 Corintios 15:45. Novísimos Adam, el ser humano nuevo, es una revolución dentro de la evolución. Es una anticipación del fin bueno de nuestra realidad. Entonces estamos cercados por una realidad sagrada, habitada por Dios, por el Espíritu, por Cristo, por el Padre que ha creado todas las cosas. Vivir esto, no basta pensar esto, hay que sentirlo en el corazón, pasar de la cabeza al corazón, porque una cosa es decir Dios es Padre, muy bien, pero otra cosa es sentir que Dios es Padre, que estamos en la palma de su mano, que nos acompaña a cada momento. Eso es vivir la espiritualidad. Una cosa es decir, la naturaleza está ahí, está creada, Dios nos la regaló. Otra cosa es establecer un lazo de afectividad con la naturaleza, amarla de verdad, defenderla, no quemar nada, no matar nada, sentirse como hermanos y hermanas, como San Francisco, que llamaba a todos los seres con el dulce nombre de hermano y hermana. Y hoy lo sabemos por un dato de ciencia. Oscar, voy terminando ya, para acalmarlo. Y ustedes no se... Pero hoy sabemos por un dato de ciencia, cuando en 1953, un gran científico norteamericano que se llama Watson,
que descodificó el código genético, es decir, la fórmula con la cual se construye el ser humano. Y se ha dado cuenta que algunos consideran la más grande noticia científica del mundo, que desde la bacteria más originaria, de 3,8 mil millones de años, pasando por los grandes bosques, que es nuestro carbón, llegando a los dinosaurios, que vivieron, como dice, 125 años, que es nuestro petróleo que sacamos bien de los dinosaurios, de sus gorduras, pasando por los caballos, por los colibríes, por el quetzal, y llegando a nosotros, tenemos la misma forma biológica, diciendo de una manera más pedestre, todos somos construidos, desde la bacteria hasta nosotros, por 20 ladrillos que se combinan con 4 tipos de cementos diferentes. Por eso somos todos hermanos y hermanas. Lo dice el Papa en la encíclica, Fratelli Tutti, todos hermanos y hermanas. No solamente entre nosotros, todos los seres son hermanos y hermanas, y tratarlos como hermanos y hermanas. Y no maltratarlos, no matarlos. Que sea una cucaracha que asusta mucho a las mujeres, o que sea un escorpión que asusta a los hombres. Son todos. Bueno, ahora ya llegó el Espíritu Santo. Entonces, eso yo creo que es el aporte, la contribución que nosotros cristianos podemos dar a la ecología. Tratar todos los seres con sumo respeto. Cada ser tiene un valor en sí mismo, independiente del uso que hacemos. Yo ayudé al Papa ahí porque San Francisco pedía a los frailes que dejaran en sus huertas un pequeño espacio para las hierbas dañinas, porque dice, a su modo, ellas también veneran a Dios. Y yo le escribí al Papa diciendo, tiene que poner eso en la encíclica. Él lo puso en la encíclica, el número 11 pueden mirarlo, que hay que respetar los huertos, también esas hierbas, porque tienen derecho de existir, porque hay que arrancarlas. Eh, no, tiene su lugar, su lugar. Tal vez nosotros no sepamos cuál es su lugar, pero están ahí, están eso, son hijas también del amor. Entonces yo creo que una visión así nos ayuda a tener respeto, tener admiración bajo el grandeur del universo, de las estrellas, de cada animal, respetar a todos, son hermanos y hermanas nuestras. Por eso cuidamos de todo. El cuidado, como yo escribí 2 libros sobre eso, el cuidado es la esencia del ser humano. No es ni la espiritualidad, ni la creatividad, ni la libertad, es el cuidado. Porque si no cuidamos unos a otros, y si todos los factores no funcionaran de una forma articulada, el ser humano no iba a emergir en el proceso de evolución. Si no cuidamos una flor, un ser vivo, si no lo cuidamos, ellos se enferman y acaban muriendo. Nosotros somos seres de cuidado. Incluso el más grande filósofo del siglo XX, Martin Heidegger, estudió mucho el cuidado. Dijo, si dejamos un niño, una niña en la cuna, ella no sabe buscar su alimento. Tiene que ser cuidada, al caso contrario va a morir. Entonces nosotros todos somos seres de cuidado. Tenemos que cuidarnos unos a otros, cuidar todos los demás seres, porque merece ser cuidado. Todo que vive, todo lo que existe, merece existir, merece vivir. Ahora voy a terminar con 2 frases y ustedes me aguantan. Una del Papa, al final de la encíclica Laudato Si, dice, hermanos, caminemos juntos, que las dificultades y problemas con la madre tierra no nos quiten la alegría de la esperanza.
no nos quite la alegría de la esperanza, a pesar de todas las dificultades y problemas. Como soy teólogo, tengo que terminar una frase de las escrituras cristianas, no de un teólogo malo. Yo voy a terminar con una frase que yo considero de las más bellas, la mandé en un billete al Papa y la puse en la encíclica, que dice capítulo 11, versículo 14, 16 a 21, del libro de la sabiduría, capítulo 11. Ahí dice lo siguiente: Dios ha creado todos los seres con amor. No ha creado ninguno con odio, sino no los había creado. Todo les pertenece porque los ama, porque Él es el apasionado amante de la vida. Entonces, un Dios que es un apasionado amante de la vida no va a permitir que nosotros desaparecemos de ese planeta tan miserable. Yo creo que se dará, como lo dice muchas veces los que están estudiando con Cruz y con Oscar, dar un salto en nuestra conciencia y nos darnos cuenta de que tontos que éramos, destruyendo las bases que sustentan la vida, y vamos a cuidar de todas las cosas para seguir adelante y garantizar un futuro a nuestra civilización, a nuestras vidas. Yo creo que el Espíritu Creador nos va a ayudar a ese salto, a despertar de nuestra ceguera de cara a la realidad. Porque somos hijos del amor, nacimos del corazón de Dios, volvemos al corazón de Dios, porque Él es el apasionado amante de la vida. Muchas gracias. Qué gran responsabilidad, compromiso tenemos cada una y cada uno de nosotros acá. Cómo educamos al corazón para que oriente nuestra razón, como lo dice Leonardo Boff. Vamos a dejar el espacio para que podamos dialogar en este momento, hacer nuestras preguntas, nuestros comentarios. Llamo entonces acá a Josué Chabajay, quien será esta participación del gran teólogo Leonardo Boff. Enseguida va a ser la plenaria para toda la gente que quieran preguntar algo. Entonces también seguiremos transmitiendo. Miren, esta señora ayer, ahí junto al lago, me dijo: quiero hacer una foto contigo porque soy guapa. Y yo la miré y digo: efectivamente eres guapa, vamos a hacer la foto. Ha sido bastante amena la conversación, principalmente cuando viene de alguien con una vasta producción, con un intelecto bastante amplio y sobre todo una de las voces más importantes de Latinoamérica, más importantes del mundo. Es un honor para mí estar al lado del Premio Nobel Alternativo, un gran intelectual, doctor honoris causa de la Universidad de Turín, otras universidades del mundo. Entonces ha sido bastante laureado el personaje. Pues creo que todos hemos quedado encantados y fascinados con sus palabras. Cada vez que escuchamos a Leonardo, pues logra tocar el corazón, más allá de la mente, logra tocar el corazón. Esa es la habilidad de Leonardo. Leerlo es alucinante, es entrar a otra dimensión, es entrar a lo cósmico, tal como lo diría acá el maestro Matuli. Muchas gracias también por estar acá, doctor. Vamos ahora, nos toca intercambiar. Pediríamos brevedad, puntuales las preguntas.
Y si hay comentarios, queremos brevedad porque queremos participar todos y todas. Gracias, muchas gracias por estar acá. Hay más de 180 personas en este espacio. Estamos agradecidos. Con Oscar, cuando se pensó esto, lo pensamos para un grupo mucho más pequeño. Hay 180 y muchas gracias por ello. Gracias por respaldar la convocatoria. Entonces, levanten la mano de este lado y de este lado. Y acá está Nicolás y Débora que nos van a ayudar en pasar los micrófonos. Brevedad y muy concisos, por favor. Nico, si pudieras venir a este lado y Débora, aquí paso los micrófonos. Preferiría dos para dar. Muy buenas tardes, Leonardo, me quedé impactado de su exposición, muy halagador, te agradezco mucho, creo que llené el corazón de sabiduría, gracias. Quiero felicitar por esa exposición. Dos, yo leí un libro de los aztecas hace años, en 1985 más o menos, donde decía los aztecas, lastimosamente en ese tiempo no había fotocopiadoras, no pude fotocopiar y murió el señor con quien tuve la oportunidad de quedarme una noche ahí leyendo en su biblioteca. Decían los aztecas que la vida del mundo es de 63 millones de años. ¿Cuánto tiempo? Pero dice, si la humanidad lo cuida, llegará a ese término. Y si la humanidad no lo cuida, se destruyen solos. Es autodestrucción. Y eso está pasando acá. Muchas gracias, muy amable. Doctor Leonardo, una pregunta. En relación a, está escrito que nadie es maestro, pero en la vida hay maestros. Entonces, ¿qué recomienda usted a nosotros los maestros en la familia, en las escuelas públicas y privadas y en las escuelas religiosas para que le entremos a cuidar la madre naturaleza? Sí, mira, la ciencia ha llegado a esto, de decir que la edad de nuestro universo, la Tierra que conocemos, tiene como 13,7 mil millones de años. Y nosotros vemos solamente 5% del universo, 5%. 95% es materia oscura. Imagínate, eso que vimos ya es inmenso, pero no, 95%. Los científicos saben por qué, por la gravedad desloca estrellas de otra dirección porque están cerca de esa parte oscura, que también tiene estrellas y hay galaxias, lo que sea, pero no las vemos. Entonces, es una maravilla lo que estamos mirando. Y más la ciencia nos dice que el universo está en expansión continua.
Y a medida que no que hay un espacio dentro del cual él se expande, sino que va creando espacio, va haciendo la autopoiesis, como dice la cruz, va creando a sí mismo y creando formas de vida, de seres cada vez más complejos, y uno no sabe en qué dirección. Los científicos dicen hay un gran atractor que está trayendo, está sugando, está tirando todo el universo en una dirección. ¿Quién es ese gran atractor? Nosotros no sabemos. Tal vez sea el propio Dios. Como decía Teilhard de Chardin, que era un gran científico, un jesuita, arqueólogo y también místico, y él decía, ese gran atractor es Dios. Nos vamos al encuentro, nos vamos a implodir y explodir hacia dentro de Dios. Y qué maravilla, explodir, implodir dentro de Dios. Entonces, yo creo que eso nos llena de admiración, que somos una pequeñita parte del universo. La última fotografía que una nave espacial que salió del sistema solar, que hizo la fotografía de la Tierra, es un pequeño punto azul, pequeño punto azul. Y ahí estamos nosotros, con la capacidad de poder alabar a Dios, abrirnos unos a otros, pequeños pero grandes en la capacidad de comprender, de abrirnos al Creador de todas las cosas. La otra era sobre, sí, eso es el gran sabio, es del lado, porque tiene las abuelas del lado, él es el abuelo del lado, porque sabe muchas cosas y defiende el lado también, está dentro de ese colectivo que yo considero muy significativo. Colectivo, gran parte de mujeres, pocos hombres, pero hay que apoyar, no solamente apoyar, que entrar en ese colectivo para recoger todas las basuras, todos los residuos, mantener sanas las aguas, especialmente de esas partículas de plástico que son casi invisibles, que pueden matar los peces a nosotros. Entonces yo creo que dentro de nuestros currículos escolares tenemos que meter la ética del cuidado de todas las cosas. Hay que meter un sentido espiritual del mundo, es decir, no solamente algo material que está ahí, es algo lleno de sentido, lleno de belleza, que nos hace recordar la suma belleza que es Dios. Vivirlo eso es vivir la espiritualidad, que es más que religión. Las religiones son expresiones de esa experiencia del misterio del mundo, del misterio de todas las cosas. Cada cultura ha creado su religión y todas beben del mismo fuente, que es la espiritualidad, que es sentir que fuera de nosotros hay una fuerza amorosa, poderosa, que todos sustenta. Nosotros estamos acá como la emergencia de esa energía que está siempre presente, manteniendo todos los seres y propiciando que todos puedan seguir viendo. Lo que estamos pasando acá es una emergencia de esa energía poderosa y amorosa, con la cual nosotros podemos abrirnos. Los neurólogos, los que trabajan el cerebro, hablan del punto Dios en el cerebro. No los teólogos han hablado de eso. Así como tenemos ojos para ver, oídos para escuchar, piel para sentir, dice, tenemos dentro de nosotros el punto Dios en el cerebro. Porque siempre que hablamos con devoción, como hicimos la oración, esa parte del cerebro aquí tiene una gran aceleración.
porque el normal es 7,9 Hz. Sube para 11, 13 hasta 30. Dice, es un órgano interior por el cual nosotros captamos que el universo está lleno de un misterio amoroso que sustenta todos los seres y que nosotros tenemos la capacidad de abrirlo, venerarlo y hacer canciones, vivir con profunda unción, todo eso que estamos viviendo. Entonces, son científicos que han dicho eso. Y llaman el punto Dios en ese lado. No es que Dios está en ese punto, es un órgano mediante el cual descubrimos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está llenando todas las cosas. Y eso yo creo que es una cosa maravillosa. Hay un libro que está en español de una física cuántica y su marido, que es un neurólogo, donde tiene ese título, El punto Dios en el cerebro. Entonces, tenemos tres inteligencias: la inteligencia intelectual del cerebro, la inteligencia emocional del corazón y la inteligencia espiritual, que es esa del punto Dios en el cerebro. Entonces somos seres espirituales, no porque queremos o no queremos, porque somos creados, capaces de estar en diálogo permanentemente. Ahora 12 intervenciones más de este lado, por favor. Aquí está una. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Agradecemos mucho su participación, su presencia y a las personas que coordinaron esta actividad. Todos sabemos que Guatemala está en una crisis ahorita, estamos al borde del abismo y en ese mismo contexto, pues ha sido muy interesante en ver cómo funcionan los espacios interreligiosos. En este caso, vengo por parte del equipo de Centinelas por la Dignificación del Estado. Creo que el jueves nos acompañará el señor Bob allá en Confregua, la Conferencia de Religiosas de Guatemala. Entonces, primero, preguntarle cuál ha sido su experiencia en estos espacios interreligiosos a lo largo del mundo, qué aportes ha visto que han dado estos espacios, porque ha sido todo un reto estos espacios donde conviven católicos, evangélicos, desde la cosmovisión maya, hay muchos retos. Por otro lado, también quería hacerle una invitación, si tuviera tiempo, este fin de semana hay un encuentro de juventudes que gira en torno al medio ambiente este fin de semana en Quetzaltenango. Si cabe dentro de su agenda, más que bienvenido. Muchas gracias. Cada vez que yo oigo personas como usted, para mí es un mensaje de Dios hacia mi corazón y hacia mi cabeza. Así es de que para mí Dios me habló a través de usted en este momento. Ahora mi pregunta es, o tengo dos preguntas. Escucharlo es maravilloso para mí, como le repito, es un mensaje del Ser Supremo para mí. Pero al pensar en esta situación, me surgen dudas y a través de estas dudas me nacen dos preguntas. Mi primera pregunta es, ¿por qué las iglesias no hablan de la obra magnífica de Dios en los servicios religiosos? ¿Por qué las iglesias o las religiones no hablan de la obra magnífica de Dios? Porque la tierra es la obra magnífica de Dios y cada uno de nosotros somos pinceladas dentro de esa magna obra de Dios. ¿Por qué las iglesias no hablan de esta obra magnífica de Dios? La otra pregunta es, la Biblia habla que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Desde mi punto de vista, como Vicente Cumes, Dios no es racista, tampoco es sanguinario.
Entonces, me gustaría saber, me gustaría tener su respuesta, si realmente es el pueblo de Dios. La Biblia lo dice que es el pueblo de Dios. Pero para mí, ellos lo escribieron para el beneficio de ellos, porque Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios no es sanguinario. Porque como usted dijo, que nos da lástima, nos da pena ver a los niños morir, ver a las personas pobres masacradas. Entonces duele todo esto. Esa es mi pregunta, si es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, o lo dejaron a conveniencia de ellos. Por lo tanto, estoy muy agradecido y me siento en este momento en la presencia de Dios, escuchar sus palabras. Muchas gracias. Bueno, estoy con Goteo, Leonardo Wolf, Chonde Magolo Salud, Chonde Tat, Magolo Salud. Mi nombre es Lish Laines, soy Mayamam, del norte de Huehuetenango, y pues para mí es un gran gusto pues estar compartiendo el día de hoy. Creo que cada palabra ha sido pensado y colocado de una manera interesante, que lo hace pues verlo más allá, visionarlo, ¿verdad? Y bueno, pues comentarte, Leonardo, que he dedicado algún tiempo en mi vida ya al tema del agua, al tema de la calidad del agua, y pues seguramente es para todos la noticia, ¿verdad? De que aquí está el proyecto del megacolector que va a servir para el riego de la caña, allá abajo, ¿verdad? Y así sucesivamente hay una crisis, así como la estamos viviendo gubernamentalmente, administrativamente con el gobierno y con las organizaciones comunitarias, también hay una crisis en el agua, digamos, y todo está relacionado con todo, entonces te lo quiero plantear de esta forma, puesto que como nos lo dices, tanto lo negativo como lo positivo es interesante, ¿no? Pero cuando llamas a la Alianza Global de las Naciones, es interesante pensar que ni siquiera las naciones mayas podemos ponernos de acuerdo. Y no está mal, eso está bien, porque la diversidad es lo que nos hace fuertes y lo que nos hace diversos. Pero va un poquito más a la utopía de la unidad. O sea, no logramos tener una unidad colectiva porque cada uno piensa diferente, ¿verdad? Lo vemos globalmente porque esa es la expectativa, esa es la esperanza, esa es la visión. Pero si lo vemos desde lo local, ¿cómo y cuál es la estrategia que tenemos que nosotros plantear las juventudes para que nuestra realidad cambie? Porque pues ustedes que han estado caminando ya desde hace mucho tiempo, pues también van de paso, al igual que como nosotros, pero nosotros estamos aquí con condiciones más duras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia que tenemos que plantear para los gobiernos para que haya un cambio verdadero, ¿no? Esa es la pregunta esencial. Puesto que no hay un alcalde, o a menos el de aquí de San Pedro es excepción, digamos, con el tema de los desechos sólidos, pero con el tema del agua, ¿qué, según tu expertise, tenemos que hacer nosotros, los jóvenes, para que podamos cambiar esto de raíz? Sí está el planteamiento de la unidad, de lo global, pero en la realidad y en la práctica no pasa, digamos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Muchas gracias. Mira, yo soy un viejo de 85 años, entonces escucho mal, pero él me lo traduce todo aquí. Entonces, yo voy a intentar.
Às vezes adivino el tema, pero no siempre. Pero el primero fue por qué la ciencia, cosas de la ciencia, ¿no? Mira, más y más científicos que se ocupan de las últimas dimensiones de la materia y de la vida, que se confrontan con el misterio, que dicen, se hacen religiosos, no que pertenece a una iglesia o un grupo, tiene una dimensión profundamente espiritual, de admiración, de encantamiento de cara a esa realidad. Cada vez más científicos se hacen personas, yo diría religiosas, personas profundamente espirituales, que respetan la naturaleza, especialmente se dan cuenta de la profundidad que tienen todos los seres, y que terminan en algo misterioso que la ciencia no sabe descifrar. Eso de las iglesias, mira, ese Papa ha innovado en el ecumenismo, porque antes era lo siguiente, la Iglesia Católica se consideraba la iglesia verdadera y única, fuera de la cual no hay salvación. Entonces yo digo, una iglesia que dice que fuera de la cual no hay salvación, es una iglesia que no tiene salvación. Es decir, porque ese Papa ha innovado en el diálogo ecuménico. Dice, todas las iglesias tienen que reconocer una a otra, porque todas tienen referencia al Evangelio y los primeros concilios que han definido a Cristo como Hijo de Dios, la Trinidad. Entonces hay que reconocer las iglesias, porque todas ellas son caminos diferentes que guardan la herencia que viene de Jesús. Como tenemos 4 evangelios, no solamente uno, ¿por qué no tener varios caminos espirituales, eclesiales, que guardan la herencia de Jesús a partir de las distintas culturas que tienen otra sensibilidad, otro sentido de organizar el mundo religioso? Entonces eso para nosotros es una gran liberación, gran liberación. Eso del pueblo de Dios. Ahorita, yo creo que está se acercando de nosotros. Mira, hoy yo diría que es consenso, pero la creencia de los grandes exégetas que estudian la Biblia, eso de Israel como pueblo de Dios, es el mito tribal, el mito tribalista del pueblo de Dios. Ahora Estados Unidos, con el destino manifiesto, desde cuando han conquistado México, han inventado el destino manifiesto. Ellos se sienten el nuevo pueblo de Dios para llevar el mundo, la democracia, en comillas burguesa, los derechos humanos individuales, no sociales, no ecológicos, y la democracia, derechos humanos, el absoluto valor del individuo y la esencia del capitalismo. El individuo que acumula. El individuo no existe. Que sí son personas y toda persona está siempre en relación con otra. Ellos se consideran, incluso Obama, que uno esperaba que pensara otra cosa, Trump entonces decía America First, solamente América, que somos el nuevo pueblo de Dios. Por eso ha conducido guerras por todas las partes. ¿Qué tipo de pueblo de Dios es este? Yo diría, Dios en Jesús y por la creación ha creado la primera, el valor de los primeros 11 capítulos del Génesis, donde no se habla de Israel. Todos son pueblos de Dios. Y hay que reactualizar esos 11 capítulos del Génesis, que todos estamos bajo el arco iris de la gracia de Dios. Todos estamos dentro de la alianza que Dios ha hecho con sus hijos y hijas. Hay un cuento muy bello de los rabinos
que cuando los judíos atravesaron el Mar Rojo y atravesaron y se salvaron, Dios miró para atrás y vio que los egipcios con sus caballos estaban muriendo y dijo, esos también son mis hijos. Y asustó las olas esas y ellos se volvieron hacia Egipto. Empezó a llorar Dios, a llorar, porque dice, esos también son mis hijos, y no solamente los hebreos. Yo creo que es grande esa comprensión. Entonces hay que superar esa visión tribalista que excluye a los demás. Dios no excluye a nadie. Para mí la gran frase de Jesús que está en capítulo 11 de San Juan. Si alguien viene a mí, no lo echaré afuera. Puede venir una prostituta, un teólogo envergonhado que venía anoche. Podía ser cualquiera. No lo echaré. Acoge a todos. Entonces, eso yo creo que es la grandeza de la fe cristiana. Porque es católica, ser abierta a todos. Tenía otra aquí. El agua. Mira, es un tema que yo estudié mucho del agua. Incluso me han dado el doctor honoris causa en agua, ahí en Rosario. Me han dado un montón de títulos, algunos yo no fui ni a buscarlos, porque digo, un franciscano no tiene que tener título ninguno, tiene que ser hermanos y hermanas de todos los demás. Entonces hay como 4 o 5 universidades que me han dado el título de doctor honoris causa, y yo no fui a buscar. Él todavía no voy. Solo uno que lo acepté, doctor honoris causa en política, porque la teología de liberación hace política, cuestión de los pobres, todo eso. Entonces, el gran científico italiano, Norberto Bobbio, quiso dar el título, el Vaticano hizo presión para darlo, el cardenal de Turín salió en aquel día de protesta, porque yo recibí el título y después me habían echado en plaza pública. Digo, eso yo lo acepto, porque queremos hacer una política de liberación de los pobres, de crear justicia, no solamente hacer política de partidos, política como la búsqueda del bien común, la búsqueda común del bien común. Eso quiere la teología de la liberación. Hermanitos, que les vayan bien y lleven la bendición. Se han cansado de escuchar tantas palabras, son demasiadas. Entonces, curioso, que hoy hay un movimiento mundial de hacer un contrato social mundial que no existe alrededor del agua, porque todos los países, yo pertenezco al grupo este, que es conducido por un gran científico italiano que se llama Petrelli, de hacer alrededor del agua un contrato social mundial, porque todos necesitan del agua. Nadie puede vivir, existir sin el agua. Estamos avanzando en eso, pero los grandes no quieren hacer ese contrato, porque ellos quieren manejar sus aguas solamente para ellos. Pero yo creo que es una base real, porque afecta a todas las personas, toda la naturaleza. Alrededor de eso podemos crear una gran unidad, porque el agua es cada vez más escasa. 97% es agua salada, como dije antes, 3% es dulce. Y utilizamos solo 0,3%, porque lo demás va para la agricultura, va para las grandes industrias, que sobra mucho poco agua para el ser humano. Brasil es es el país que más agua tiene del mundo. 15% de toda agua dulce está en los grandes ríos de Brasil. Y por eso es importante. Muchos están ahí con los ojos sobre eso, porque se puede ganar mucho dinero explotando agua. Digo, no, el agua es un bien
natural, esencial, un bien vital. No puede ir al mercado porque es vida, y vida no se vende, vida se protege, se regala. Entonces, sobre el agua se harán posiblemente grandes guerras para garantizar el acceso a agua potable. Entonces, yo iba a hablar sobre eso, pero sería muy largo. Pero es uno de los grandes problemas hoy de la humanidad, porque mueren al año 15 millones de personas porque no tiene acceso de agua potable que sea pura, que sea potable, porque muchas son contaminadas. 15 millones de personas mueren a raíz de falta de agua, especialmente en África, en el Oriente Medio, algunos países de Asia. Entonces es un tema importantísimo de profunda solidaridad y ofrecer eso que la naturaleza nos da para que todos tengan lo suficiente para beber y así sobrevivir. Yo creo que podemos terminar o vamos a ver. Yo creo que ella tiene una pregunta. Hay que concluir con la voz de una mujer, porque siempre hemos callado, ahora tiene que hablar. Bienvenido nuevamente, gran hermano Leonardo Bob, al lago de Atitlán. Yo tengo dos preguntas. ¿Qué es el desarrollo desde el punto de vista ecológico para usted y desde la perspectiva también visión cristiana? La siguiente es, y la verdad, muchísimas gracias, me llamó mucho la atención y por primera vez escucho el Cristo cósmico. Es muy importante, muy interesante, donde usted concluye que va hacia el Cristo resucitado. Y me uno al comentario también que se habla, o desde las iglesias cristianas, se habla muchísimo del gran Cristo. Y de hecho, pues, es muy importante, pero se reduce a nada más mucha teoría, mucho hablar. Quizás el mismo Cristo se aburre de que hablan tanto de él, pero ya en un enfoque desde el Cristo cósmico, yo le agradecería mucho si agrega o amplía un poquito más al respecto, ¿verdad? Para no quedarnos quizás solo en procesiones y peor si hay tantas bombas contaminando, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta y también la gratitud se amplía un poquito más al respecto. Muchas gracias. No. La primera era, ¿qué es el desarrollo? Mira, el gran mito de toda la cultura moderna es el desarrollo material ilimitado, riqueza, pero poniendo, no dando centralidad al desarrollo de la integralidad de la persona. Porque cada ser humano tiene dos hambres. Tiene hambre de pan y es saciable, pero tiene otra hambre que es insaciable, que es pan de amor, pan de trascendencia, pan de Dios, pan de valores extremadamente humanos como el amor, la empatía, la compasión. Ese tipo de valores no son importantes para el sistema del capital. El capital se interesa solo por bienes materiales que los saca de la tierra. Y ahora hemos encostado en los límites de la tierra. No podemos ir más allá. Tenemos que, si queremos sobrevivir, tenemos que pasar por una civilización con valores humanos y espirituales.
como el Papa lo ha dicho muchas veces, que Cristo no vino a crear una religión más, que había muchas en el tiempo. Cristo vino para enseñarnos a vivir el amor incondicional, la solidaridad, la compasión, la hermandad, la fraternidad entre todos. Vino a enseñarnos eso, porque es bueno que hay dogmas, catecismo, doctrina, pero eso no llega al corazón humano. Lo que llega es el amor, la simpatía, la fraternidad, la hermandad. Eso nos llega. Entonces yo creo que el verdadero desarrollo tiene que ser un desarrollo integral, que recubre todas las dimensiones del ser humano. La material, porque tenemos que comer, pero también la espiritual, de la inteligencia, del corazón, que sabe amar, sabe perdonar, todos esos valores que nos hacen verdaderamente humanos. No porque somos ricos que somos más humanos. Generalmente somos más egoístas. El otro es más generoso, más abierto. Eso nos hace verdaderamente humanos. La segunda era sobre el Cristo cósmico. Mira, el Cristo resucitado es un problema para expresarlo, porque San Pablo tenía un problema. Dice, tiene un cuerpo espiritual. Si es cuerpo, ya no es espíritu. Si es espíritu, ya no es cuerpo. Él unió las dos cosas. Que es un cuerpo transfigurado, que recibe las calidades de Dios. Está presente en todas las cosas. Porque mientras estaba acá como encarnado, estaba limitado en el tiempo palestinense, limitado al espacio de aquel tiempo. Y con la resurrección, todos esos límites se caen. Él llena el universo. Como dice la epístola a los Efesios, que Él llena todas las cosas, que Él es cabeza de la iglesia, cabeza del cosmos. Al final dice en griego, Panta en paz. Dios es Cristo resucitado, es todo en todas las cosas. Entonces Él está aquí como resucitado, liberado de los límites nuestros. Que nosotros, San Pablo lo dice en capítulo 8, que nosotros seguiremos a Él. Él fue el primero que ha inaugurado. Estaba ya oculto eso, pero se ha manifestado lo que es un cuerpo resucitado, que tiene dimensiones de lo divino, presente en todas las cosas. Aparecen cuando están los discípulos, de repente desaparecen. Entonces, las paredes, el espacio, el tiempo, no son límites para Él. Es una presencia llena, en griego lo llama pleroma, es la plenitud de todas las cosas. Entonces, Cristo, que una vez encarnó el Verbo, nunca abandonó la tierra. Lo mataron, lo asesinaron y fueron los religiosos que lo mataron. Y yo me sospecho que si viniera gente nueva serían los religiosos que iban a ponerlo en la cruz. Pero resucitó, que es una insurrección contra la injusticia de aquel tiempo. A mí me gusta la expresión, es la anticipación del fin bueno de toda la humanidad. Es una revolución dentro de la evolución. Entonces se ha mostrado cuál es el futuro, a qué nosotros somos llamados. Somos llamados a ser transfigurados como Jesús, ser también seres cósmicos que llenan todas las cosas. Y Aristóteles nos decía eso. Por la inteligencia estamos en las estrellas más distantes, por la inteligencia. Imagínate si podemos llevar el cuerpo junto, resucitado. Entonces Cristo es Dios. Entonces lo llama Cristo cósmico. Mi primer libro era sobre Cristo, el Evangelio del Cristo cósmico. Porque Él está más allá de las religiones, más allá de los espacios temporales. Es la inauguración de la nueva creación, del mundo nuevo, del ser humano, hombre y mujer nuevo, que lo vemos retratado en Jesús. Y yo diría en María también, para hacer el empate
entre hombre y mujer, ya que solamente nos hemos concentrado en Jesucristo. No, María subió al cielo de cuerpo y alma, está ahí también resucitada, y sería bueno que las mujeres asumieran su porción divina, no solamente depender de un hombre, Jesús de Nazaret, unir los dos. Es un reto que yo hago a las mujeres. Gracias, hermano. Agradecemos que se pudieran poner de pie para darle un aplauso fuerte al profesor. La esencia de las palabras de Leonardo Boff se construyen desde la fe cristiana y creo que nos privamos de esa esencia. Gracias, profesor. Muchas gracias. Y gracias por haberme permitido moderar este momento. Ya que estamos, muchas gracias, pueden sentar, ya que estamos en un ambiente meramente espiritual, voy a dar un anuncio parroquial. Acá hay dos cosas. La primera es de que hay quienes que tienen que utilizar la expresión bastante fuerte que no solo de pan vivirá el hombre, porque nuestra logística hoy se nos rompió. Entonces, las disculpas para aquellos que no vayan a tomar su alimento que vamos a prestarles porque no va a alcanzar. O segundo, nos pasa el milagro de la multiplicación de los peces y el pan, no lo sé, pero creo que en lo primero de que no solo de pan vivirá el hombre, creo que lo tenemos que acuñarlo hoy y ponerlo en práctica. Muchas gracias, hasta aquí dejo mi participación y gracias, profesor. Vuelvo a recalcar el gran compromiso que tenemos con todo lo que hemos aprendido el día de hoy, escuchado de la voz de Leonardo. Como él dice, que podamos establecer la alianza de amor Buenas tardes, amigos y amigas. Eso ha sido la actividad del gran teólogo brasileño, teólogo que lo mira desde un punto de vista bíblico sobre la defensa de la madre tierra. En eso se enfatizó Leonardo Boff, que como repito, es un gran teólogo de Latinoamérica, o Abya Yala, como nosotros lo llamamos. Entonces, aquí vamos a despedirnos de esta transmisión. Fue un gusto transmitir desde esa plataforma. Espero que los que vieron esta transmisión ha sido de un crecimiento no solo social, sino que un crecimiento espiritual, porque lo social, como decía Leonardo, tiene que ir de la mano con lo espiritual. Tenemos que salvar al mundo de la destrucción, la madre tierra, tenemos que salvarlo de la destrucción del capitalismo, que es un sistema actual en el mundo entero. Entonces vamos a despedirnos de esa transmisión. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Eso ha sido las grandes enseñanzas de uno de los grandes teólogos de Latinoamérica. Estamos viendo ahorita la entrega de insignias o regalos de parte de la gente que participaron en esa actividad y también de la gente que organizaron esta actividad en San Pedro La Laguna, municipio del departamento de Sololá. Entonces, ha sido un gusto. Ahora sí, vamos a despedirnos de esta transmisión. Muchas gracias por seguirnos.